¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo, en este caso, tutorial. Ya saben que tenemos un tutorial básico del Medieval 2, con cositas básicas del juego. Y esta vez quiero hacer uno un poco más extenso, ¿ok? No más extenso, pero con tips. Básicamente son tips para la gente que viene que se pone a jugar y tal. Yo ya creo que he jugado bastante, como tenemos bastante contenido en el canal de Medieval, subo campañas y tal. Entonces voy a básicamente a explicar tips básicos para poder no ganar una campaña, pero encarar un poco mejor la campaña e ir un poco mejor en todo aspecto de la campaña. En este caso vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer tip. Diplomacia. Diplomacia hay que hacer siempre a morir, ¿ok? En este caso estoy con Venecia, elegí a Venecia, lo puse muy difícil y tal. Lo primero que tenemos que hacer, antes que hacer la diplomacia, es... Yo, por ejemplo, miro el dinero, ¿ok? Entonces son lo que nosotros ganamos y lo que nosotros gastamos. Ok. Y el oro previsto que tenemos. Los ingresos por agricultura, por minería, por comercio del mercader, por impuestos, y después se nos resta el salario. Eso es el salario de los generales. Cuanto más generales tenemos, más salario. El mantenimiento del ejército, el reclutar, el construir, que construir puede ser ingresos o puede ser gastos. La verdad que nunca tuve ingresos por construir, siempre tuve gastos. Los fondos del rey, que esto siempre es lo mismo. Diplomacia y tributo, que nos pagan, tal. Corrupción y otros. Tenemos 84 y gastamos, ¿ok? Básicamente hay que ver este beneficio. ¿Esto qué pauta nos da? Que no tenemos margen de querer nada. O sea, ganamos 32 de oro, literalmente. Ahora tenemos 8000. Entonces, lo primero que hay que hacer es venir a esta pestaña de aquí, de nuestra facción, que acá nos dice todo. Cuando tengan muchos enclaves y no sepan gestionarlo, recomiendo poner en gestión automática. La gestión automática lo hace todo automáticamente, no obstante tengas dinero, ¿ok? Si estás en 0 o menos, aunque pongas gestión automática, los enclaves se te van a ir a la mierda, directamente, porque como no tienes dinero para reclutar nada, no va a crear nada, ni de soldados ni de nada. Esto lo que hace es genera automáticamente soldados también, que puede ser, bueno, puede servir y tal. Vamos con la diplomacia. Es lo que le digo. Acá, en toda esta pestaña, acá abajo hay pestañas, como el árbol genealógico, como ya saben, mostrar calificación de la facción, para compararte con otras, y mostrar libro. En el libro tenemos toda esta gente, son los que los impuestos es por toda esta gente, que son generales. Tenemos los poblados que tenemos, que en este caso tenemos 3, tenemos Ragusa, Venecia y Araclion. Y tenemos agentes. Acá nos dicen los agentes que tenemos. Tenemos diplomático, espía, mercader, tal. Vamos a agarrar primero el diplomático, que la verdad que nos interesa es el diplomático. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a... Como somos Venecia y tenemos al lado el Sacro Imperio, vamos a hacer un tratado amigable, muy amigable. Acá nos dice. Al costado nos dice más o menos desconocido, reputación dudosa, poder muy débil, bueno, tal. Religión católica. Vamos a hacer un derecho de comercio que aceptas todo el mundo. Y me dice que es generoso. Entonces, yo lo que puedo ofrecerle es un derecho de comercio y una información del mapa. Bueno, sigue siendo generoso, entonces lo que voy a hacer es, de un derecho de comercio, como es generoso lo que yo le estoy ofreciendo, le voy a exigir que me pague. Esto es importante, ¿eh? A ver, con pagar no hay que emocionarse mucho, no hay que pedirle 8000. O sea, con 500 está bien. En este caso vamos a pedirle 1000. No creo que el Kaiser lo apruebe. Me da 490. Debo negarme. Bueno, acepto. Que hemos llegado a un muy good. Y ahora vamos a exigente, por ejemplo. Entonces alianza nada, ¿no? Generosa. Entonces vamos a ofrecer un pago único de que nos pague también 500 para aliarnos con él. Equilibrada. No veo motivo para... Nos acepta. Nice. Ahora es nuestro aliado. ¿Bien? Ya tenemos un aliado y tenemos 1000 de oro del tirón. Así de chill. Ahora vamos a bajar con el Papa, a hacer lo correspondiente con el Papa. Acá tenemos barcos, el mantenimiento de los barcos son caritos, así que vamos a dejarlos en el puerto por ahora. Y acá tenemos un poco nuestro enclave, ¿eh? Acá, bueno, la alianza. A ver los enclaves. A ver, los enclaves. Acá más o menos saben lo de los enclaves que nos dice. Estamos teniendo marítimo. El marítimo da mucho dinero. Cuanto más grande seamos, mejor. Y reclutar, que podemos reclutar, bueno, milicia de lanceros itálicas y tal. Perfecto. A ver,
Cosa que recomiendo hacer a lo primero. Hay 2 edificios que son básicos. 3 edificios diría yo. El primero es esto. Si no tienen muelle es lo importantísimo. Y el segundo es esto. ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque nos da milicia, que es importante. ¿Qué suele suceder a veces cuando hacemos mucha economía? No tenemos soldados. Nuestros soldados son una puta basura. Y herrería. Herrería es súper importante también. No obstante, como esto ya es más avanzado, manuales y tal, vamos a poner siempre, calculen lo baratito, ¿ok? El ayuntamiento, que no es un diplomático, el ayuntamiento es fundamental, lo voy a crear ahora para tener más diplomáticos y hacer más rápido. Esto nos da balistas y esto nos da guardias y tal. Vamos a crear esto y esto, que va a tardar, y vamos a ver las otras poblaciones que tenemos. Tenemos Venecia, tenemos Ragusa. Vamos a ver Ragusa un poco cómo está. Ragusa es un castillo. No obstante, no nos va a generar más tanta plata. En cambio, Venecia es una ciudad y le podemos poner los impuestos en modo demencial y nos va a generar un montón de dinero. Vamos a Ragusa, a ver Ragusa. A Ragusa lo podemos convertir en ciudad. Vamos a crear esto primero. Ragusa puede reclutar nada. O sea, Ragusa necesita reclutar mínimamente campesinos. ¿Ok? Para que tenga un sistema de guarnición. Listo, hecho Ragusa. Listo, lo vamos a dejar como castillo por si acaso. Y la otra ciudad es esta. ¿Qué ordenáis? Que Sí, es la isla. La isla. Esta ciudad, por ejemplo, esto es una ciudad. Esto le podemos aumentar los impuestos a la demencial. Pero, claro, se va un poco en corrupción, comercio y tal. O sea, cuidado. ¿Qué podemos hacer con esta ciudad? Vamos a bajarlo un poco más. Vamos a crear esto, que es un turno nada más. Esto, un poco más de ingresos. Vamos a crear una pequeña iglesia. Vamos a crear esto. Y básicamente después podemos crear esto. Entonces acabamos de crear muchas cosas baratas. Vamos a mejorar esto. Y no nos quita dinero, la verdad que no nos quitó absolutamente nada. Mercenarios, otra cosa que tengo que decir. Mercenarios, los arqueros que podemos crear ahora tienen un ataque tanto de melee como de cuerpo a cuerpo malísimo. Recomiendo a lo primero siempre tirar de ballesteros. Jugar en ballesteros. No obstante, en Venecia, como ya estamos bien, la verdad, vamos a crear una milicia itálica y vamos a crear 2 de estas. Básicamente esta se va a quedar atrás y esta va a venir con nosotros, la milicia itálica, que es la buena. Vamos a pasar el turno. Bueno, importante, otra cosa también que es un punto a tener en cuenta es las misiones. Las misiones que nos vayan pidiendo nos van a dar diferentes cosas. Esta, por ejemplo, nos va a dar... nos recompensará con varias mejoras de las unidades disponibles. ¿Cuál es vuestra orden? Diplomático, recuerden siempre sacar Aquí dinero, acaba o sea, la jornada alianza, derecho de comercio, todo lo que diga generoso, muy generoso, pasta, sáquenle, exigir, 500, 1000, lo que sea. Todo va a servir, ¿ok? Ahora gastamos un montón de dinero. ¿Por qué? Porque, claro, construcción y tal, estamos gastando, pues estamos construyendo. Estamos construyendo esto que tarda... Esto que cuesta 600 y tarda 2 turnos, entonces no pasa nada. Esto es normal. Otra cosa que tienen que hacer si son católicos, que yo nunca la hago, y eso es importante, es lo del Papa. Es importante que te lleves bien con el Papa. Porque te puedes comulgar. Solicitar al Papa convocar una cruzada, por ejemplo, contra alguien que sea hereje, que estés comulgado. ¿Cómo te llevas bien con el Papa? Llevándote bien con los católicos para que te voten como Papa. Llevándote bien con el mismo Papa, básicamente. Yendo a las cruzadas del Papa, haciendo las misiones que te va a pedir el Papa. Que las misiones del Papa son fáciles porque son crear una iglesia, poner un sacerdote y ya está. Llevarte bien con el Papa. Mostrar el colegio de papas y acá nos dice los papas que hay, ¿no? O sea, por acá debe haber alguno que sea nuestro. Acá está. Y tal. Esto cuanto más mejor. Bueno, gente, seguimos con la guía. Ahora cambié un poco para que vean otra facción, ¿no? Básicamente. España empieza peor. No, empieza bien, no tiene tantos gastos, no empieza, perdón. España no empieza tan mal. Tenemos enclaves y tal, bueno, como siempre. Saludos, Alteza. Bueno, esto es para hacer una alianza más... Majestad,
Voy más de locura camino. total, ¿no? Pasaré aquí la España noche. empieza mejor, o sea que nada, gente, de los consejos, estos tips básicos que le doy, el primero es hacer comercial, a morir. Primer tip, comercia con todo el mundo. Y en la que pone generoso, pasta. Toda la pasta que se le pueda sacar, toda la pasta que se le pueda sacar, 500, 1000, lo que sea, nos sirve para seguir desarrollando. Por ejemplo, acá tenemos 2 ciudades, solo Toledo, tenemos esto, O sea, ¿qué vamos a hacer? Esto, comercio, rutas, podemos hacer minería, va a salir caro, pero lo mismo, esto es ruta, un comerciante, no nos viene bien, minería, y podemos hacer minería. Y las capillas también, porque acá solemos tener problemas, ¿ven? De musulmanes y tal, así que una capilla no va nada mal. Esta es una capilla más potente. Y ir así haciendo cosas, ¿ok? El primer consejo es hacer diplomacia y juntar todo el dinero que se pueda. Segundo consejo, estén 10 turnos haciendo economía. En el caso de que tengan esto, ¿ok? Acuérdense que la milicia local es para defender. Es buena la milicia local si se mejora, ¿no? Si se mejora con qué, con herrerías. La milicia local es buena. Y saquen los lanceros. Y saquen los lanceros, son mejor que la milicia local. Sale más caro, pero bueno, los lanceros son lanceros. Vayan sacando unidades, vayan dejando milicia local nada más en los enclaves y vayan sacando de a poco gente. Pero el primer consejo básicamente es hacer diplomacia a morir. O sea, diplomacia y sacar dinero a todo el mundo. El segundo consejo es estén 10 turnos haciendo economía. Haciendo economía, construyendo y tal. Es fundamental hacer economía. Fundamental para que la campaña vaya bien. Porque va a llegar un punto donde vas a tirar de esto. Siempre. Tac, 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 tac. Mucho mercenario, vas a tirar mercenario para completar el ejército y atacar directamente. Ese es otro punto también que tienen que tener en cuenta. Siempre hay que tener mucho dinero para mercenarios. Hay que ir... no hay que ir con mercenarios, pero se recomienda que tengas bien dinero para eso. Tercero, gestionar los enclaves. Si no saben gestionar los enclaves, ya les dije, venimos acá, gestión automática y lo genera todo solo, ¿ven? Esto lo va a crear todo solo. Usted no cree ni unidades. Siempre teniendo dinero, ¿no? O sea, siempre teniendo dinero. La realeza tiene que descansar. Justo ahí pasa el turno. Después, cuarto punto, las misiones. Tratan de hacerlas, porque hay muchas que te dan pasta y hay muchas como esta que te dan unidades que tienen que tener ojo, porque las unidades que te regalan salen mantenimiento, ¿ok? Si te regalan 7 de esta caballería te funden, porque claro, un mantenimiento caro tiene la caballería. Saludos. Así que nada, esos son los tips básicamente que les recomiendo yo en el Medieval para poder desempeñar una campaña, para desempeñarte un poco mejor en la campaña. Poco más, también recomiendo siempre aumentar esto de la infantería. Traten de aumentarlo siempre en base a la herrería. Las unidades, lo que tienes que crear siempre en el enclave, si tomas la decisión de gestionarlo tú, es la comida. La comida, gestionarla hasta el punto de que veas que ya estás un poco sobrado y puedes comprar un ejército y mantenerlo y seguir ganando. Entonces ya no crees más comida porque ya estás bastante, y concéntrate más en armadura, en unidades. Siempre recomiendo infantería o antes de que infantería, lanceros de los buenos, lanceros con toda malla, con unidad de oro. Pero la herrería es fundamental, porque si no van a quedarse atrás en el mapa y nada, van a conquistar, van a tener un montón, van a ir a Portugal con 3 mosqueteros y le van a matar todo el ejército básicamente. Así que esos son mis tips, mis consejos. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Cualquier consulta tienen el Discord del canal, a donde todos jugamos al Medieval, la verdad. Y ahí podemos echar un cable diciéndole cositas del Medieval y tal. A cualquier pregunta la pueden responder en el Discord del canal, o si no en los comentarios del video.
en los comentarios del video, que yo voy a responder cuanto antes pueda responder. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Es una guía avanzada, es cortito porque son tips, no es una guía avanzada, son tips. Pero nada más. Así que nada, dejen en los comentarios saber qué les pareció la guía y que si les sirvieron los tips. La verdad que me ayudaría mucho saber si les sirvieron o no. Básicamente son tips basados en mi experiencia de lo que llevo jugando en el canal. Aparte que jugamos mucho y poco más. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.